y derecho, los tractos laterales izquierdo y derecho respectivamente, y los tractos posteriores que son en esencia dos, pero en realidad están subdivididos en dos más, como dije, el de Gaulle y el de Burgess. Si yo veo cómo se dispone esto, voy a ver que la sustancia gris tiene esta disposición donde las proyecciones anteriores se llaman hasta anterior, las proyecciones posteriores se llaman hasta posterior, y vemos la comisura gris anterior, el conducto ependimulario, conducto central, y la comisura gris posterior. Ojo, por delante de la sustancia gris vemos un tramo de sustancia blanca que se llama comisura blanca anterior. También vemos ya en la base de las astas anteriores, vemos el asta lateral, izquierda y derecha, y hacia atrás, la asta posterior, hacia posteromedial, tiene esto que se llama núcleo torácico posterior, y en el cono de ingreso vamos a encontrar lo que se llama el as posterior, ¿no es cierto?, con su núcleo marginal, en la sustancia gelatinosa de Rolando, ya que son elementos que usted no debe olvidar. Ahora, si yo observo qué información maneja las neuronas que se encuentran aquí en el espesor de la sustancia blanca, sustancia gris, voy acá a ver que en esta zona roja donde está la motoneurona alfa, como dice acá, está el cuerpo anterior, motricidad somática. En la 6 estaría la motricidad visceral. No sé si dice visceral acá, pero debe decir algo parecido. A ver. Ah, sí, motricidad visceral. No estoy tan perdido. Y si vemos acá, en la 5 sería zona de sensibilidad exteroceptiva, vale decir aquello que yo siento cuando me tocan, porque viene de afuera. Ya después tenemos la protopática o interna, la 4, propioceptiva, y la visceral. La sensibilidad visceral estaría aquí. Son las 1, 2, 3, 4, 5 zonas que usted debe ser capaz de reconocer. Ahora, ¿se acuerda que yo le decía que la sustancia blanca era, a ver, que la médula era un edificio donde los departamentos estaban en el centro y los ascensores de vidrio estaban por fuera? Acá les estoy mostrando los ascensores de vidrio, ¿vale? Las vías ascendentes que son dentro. ¿Qué podemos observar? Esto es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo y esto es derecho. De esta zona están las ascendentes, vías aferentes, porque vienen de afuera. Y aquí están las motoras o descendentes, que vienen desde arriba. El tronco encefálico o más arriba, corteza cerebral. Entonces, tenemos acá el fascículo gracilis, o de Gaulle, por el nombre antiguo. Ya, y después la cuneiforme o de Bulbas. ¿Ya? Después tenemos acá espino cerebrosa dorsal, o posterior, como le llaman acá, espino cerebrosa ventral. ¿Ya? Y después tenemos la espinotalámica lateral y la espinotalámica ventral. Lateral y ventral. Que son y tenemos la espina olivar y tectal. De las que descienden, yendo de atrás hacia adelante, tenemos acá la vía piramidal directa, y aquí tenemos la vía piramidal cruzada, algo que ya vimos en el PowerPoint anterior. Había una vía que se cruzaba a nivel de la deposición de las pirámides y otra que se cruzaba a nivel de la metámera respectiva. Entonces acá tenemos la cruzada, que es la vía piramidal cruzada, y la vía piramidal directa. ¿Ya? También acá la llaman anterior córtico espinal, que es la directa, y esta es la córtico espinal lateral o cruzada. Después vemos acá la rubro espinal, la retículo espinal, la olivo espinal, retículo espinal y vestíbulo espinal. A ver, estas dos son vías piramidales. Todas las demás provienen de vías extrapiramidales. Todas las otras que nombré, la espinal, la vestíbulo espinal, la rubro espinal, son extrapiramidales. ¿Estamos? Les puse texto para que después no se pierdan. Yo no estoy acostumbrado a poner el texto, usted lo sabe. Ahí cuenta la historia completa, ¿no es cierto? Y los epónimos
Ahora pregunta, me interesa que se sepan los epónimos, la verdad es que no. ¿Ya? Pero la de Gol, ¿ya? ¿Cuál sería la de Gol? La Gracilis. La de Burda sería la cuneiforme. Entonces conduce las sensaciones por debajo de T6. Y la de Burdas, que es la cuneiforme, conduce las sensaciones desde T6 hacia arriba. De las aferientes sensoriales principales que se sienten desde la médula espinal. Tractos de la columna dorsal, ¿se acuerdan? Gol de Burdas o Gracilis cuneiforme. Conducen sensaciones epiclíticas. ¿Se acuerdan de eso de los dedos, 3 dedos, 4 dedos tocando en el respaldo del compañero que yo he hecho otras veces? ¿Ya? Ya dice propiocepción consciente hacia el cerebro, también tacto fino, presión y vibración. La anterolateral, y ahí tenemos la espinotalámica lateral que es termoalgésica, vale decir la temperatura y el dolor. ¿Ya? En cambio, la anterior, vale decir la espinotalámica anterior, el tacto grueso. ¿Ya? Los espinos cerebelosos, tanto anterior como posterior, los dorsal y ventral, conducen la propiocepción no consciente hacia el cerebro. Y los motores que ya conocemos. ¿Ya? Esto ya dije, piramidal y extrapiramidal. Nuevamente los volvemos a ver. Gol y Burdas, Gracilis cuneiforme. Espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso ventral, espino talámico lateral y espino talámico ventral, ya, espino olivar fino. Y acá, ahora, se fijan que en realidad por la vía piramidal, o espino talámica, perdón, córtico espinal lateral, vemos que ahí se cervical, torácica, lumbar y sacral es el orden de las fibras que van bajando. Estas se van a bajar primero, se bajan en la parte más alta del edificio. A ver, si este fuera un edificio de 4 pisos, se bajan en la metámera de arriba. Estos se bajan en las metámeras de la región dorsal, estas se bajan en las metámeras de la región lumbar, y estas se bajan en las metámeras del nivel sacral, van a ser en el primer piso abajo y abajo. Van abandonando el ascensor en esos niveles. Es como si fueran las personas dentro del ascensor que se van bajando en esos niveles. ¿Estamos? Tacto rubro espinal, a ver que eso es todo. Y sinergia. Vestíbulo espinal, equilibrio. Ya, por dar una idea de lo que transmiten. Vestíbulo espinal también tiene que ver con sinergia. Después dice no, está diciendo lo mismo pero con muchas palabras. Ya, esto sí que importa. Acá tenemos el profe que tenemos que tener el cuadro de memoria. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, le diría que sí. Pero es tanta información que yo sé que el pueblo no da. ¿No es cierto? Entonces, de aquí, acá tenemos tanto de la columna dorsal, polibunda, ¿se acuerdan? Están acá. ¿Saben que son fibras mielinizadas, sí, de conducción rápida? Sí. Esto no. Esto sí, esto sí, esto sí y esto sí. Vale, sí, las fibras no me interesan. Entonces acá, ¿y qué es lo que más importante recordar? Tacto fino, posición y textura, presión, deslizamiento y vibración. Y obviamente todo esto es por percepción consciente, yo me doy cuenta. Información que yo percibo, que mi cerebro lo entiende. En cambio, lo que va por los costados, que también que yo me doy cuenta, ya fibras pequeñas poco mielinizadas o no mielinizadas, vale decir que es de conducción lenta. Yo cuando les mostré el power, les mostré el video, algunos estaban medio dormidos ahí con la luz apagada en el laboratorio, ya les dije que uno estaba con los chetos, ¿se acuerdan? Con las células de Schwann, ya, y las no mielinizadas tenían, pero con muy poco espesor. Entonces, estas son amielínicas o muy poco mielinizadas, y por lo tanto son de conducción lenta. Baja resolución espacial y temporal. Cuando dice toque crudo se refiere a
tacto, hueso. En el traductor, porque esto todo está en inglés, yo lo tengo que traducir, yo lo tengo que hacer a pulso. En castellano no hay libro donde parezca todo esto tan detallado. Obviamente la temperatura y el dolor. Y puse esta imagen solamente para que pudieran ver el ligamento dentado. ¿Lo ven? La dura madre está en verde. Y esto, que viene del aracnoide, se llama ligamento dentado. Y aquí ya me fui la volada. Por ejemplo, dice la tetraplegia, también llamada cuadriplegia, es la pérdida de las funciones motoras y sensoriales que afectan a las 4 extremidades y el tronco. Entonces, está hablando de la tetraplegia. Estamos hablando de niveles de C4 a C8. ¿Por qué de C4 y no para arriba? Porque el nervio frénico, el nervio inerva, el diafragma, el principal músculo de la respiración nace en C4. Vale decir que si se lesiona más arriba de eso, el tipo se va al cementerio. A no ser que lo atiendan de inmediato y le pongan un aparato especial para respirar. ¿Se acuerdan de Mr. Ferrer? Uno de los primeros Superman se murió porque, o sea, ese que se quedó tetrapléjico porque cayó el caballo. Bueno, la versión inclusive de él fue más alta. ¿Y por qué logró sobrevivir 10 años? Porque le pusieron un electroestimulador que estimulaba el diafragma. Y con todos los cuidados del mundo y con todo el dinero del mundo solo logró sobrevivir 10 años, que en todo caso es como 7 años más de lo que vive cualquier tetrapléjico. ¿Ya? Después tenemos la paraplegia, se refiere a la pérdida parcial de las funciones motrices o sensitivas por debajo de la lesión de la médula espinal y afecta únicamente al miembro inferior. ¿Ya? Y estamos hablando, si el nivel es de T4, es más o menos del nivel, respeta cabeza, cuello, parte superior de hombro y todos los miembros superiores, pero de ahí para abajo, de T4 para abajo, obviamente ya estamos hablando de un parapléjico. ¿Estamos? Con eso es suficiente que usted sepa. Cervical no, porque no. Ya, vamos a donde los plexos. A ver, una rama descendente de C4 más C5, C6 forman el tronco primario superior. C7 por sí sola forman el tronco primario medio. C8 más una rama ascendente de T1 forman el tronco primario inferior. Todos los troncos primarios van a dar ramas anteriores y posteriores. Todos los troncos primarios, las ramas posteriores se unen, del tronco primario superior, del tronco primario medio, del tronco primario inferior y forman el tronco secundario posterior. Y estos dan origen al nervio axilar o circunflejo y al nervio radial. Las ramas anteriores del tronco primario superior con las ramas anteriores del tronco primario medio forman el tronco secundario anteroexterno, que acá le llaman cordón lateral. Y estos van a dar origen al nervio musculocutáneo y a la rama lateral del nervio mediano, o a la raíz lateral del nervio mediano. El tronco primario inferior por sí solo va a dar origen al tronco secundario anterointerno, ya, el cual va a dar a su vez origen a algunos nervios que se llaman braquial cutáneo interno, uno para el brazo y otro para el antebrazo, y van a rematar en el nervio cubital y la raíz medial del nervio mediano. En el proceso de hacerlo, obviamente, C5, C6, C7 ya van a dar origen a este que usted lo conoce, se llama nervio torácico largo, el cual va a inervar al serrato mayor. La raíz de C5 va a dar origen al nervio escapular dorsal, romboide, escapular del omóplato, ¿ya? Y el tronco primario superior va a dar origen, ¿no es cierto?, al nervio del subclavio y al nervio supraescapular, que inerva el supraespinoso y el infraespinoso. Del tronco secundario posterior, ya van a salir los nervios que van a inervar a los nervios subescapulares, ¿se acuerdan que había dos? A pesar de que parece tener raíces, pero son dos, ¿ya? Y de esa manera ya empezamos ya a contar el queque. Miren, de acá de T1 nace el primer nervio intercostal. Un nervio axilar va a inervar a quién? Al deltoide. ¿Y a quién más?
¿A quién más va a inervar? ¿Qué dice ahí? ¿Redondo B? No. Y el nervio que está acá, ¿cómo se llama este? Ah, si usted se fija, el nervio axilar va a dar una sensibilidad cutánea a la cara lateral de la región de hombro con una pequeña zona de sensibilidad exclusiva, esa que está de azul más oscura. Después tenemos al músculo cutáneo, ¿no es cierto?, que va a llevar a todos los músculos del compartimento anterior, que son el coracobraquial, bisebraquial, braquial anterior. Pero no solamente es motor. La pregunta del millón. En la parte teórica de la tarea de los nervios que le di, ¿pusieron el componente sensitivo? Aquí está. Debería estar. Y usted ve que va a brindar sensibilidad a la cara anterolateral de la región antebraquial. Aquí tenemos al nervio radial. ¿Ya? El nervio radial va a inervar a todos los músculos del compartimento posterior, para decir tríceps braquial, porción larga, bajo externo, bajo interno, y a todos los músculos del compartimento lateral, braquioradial, tensor radial largo del carpo, tensor radial corto del carpo, supinador corto o supinador. Y del compartimento posterior, para repasemos. ¿O no? Anconio, extensor cubital del carpo, extensor común de los dedos, abductor largo del pulgar, extensor corto y extensor largo del pulgar, por nombrar solo uno, pero todos los compartimentos posteriores están inervados por el nervio radial. ¿Da sensibilidad? Sí. A la cara posterior de la región braquial, a la cara posterior de la región antebraquial, como hacia el dorso lateral del pulgar, del índice, del dedo medio y la mitad lateral del dedo anular, pero no hacia toda la extensión, sino que hasta la segunda articulación interfaláncica, aproximadamente del primero, segundo, tercero y de parte del cuarto dedo. Ojo, es evidente que si tengo una lesión del nervio axilar, se me va a complicar la función de hombro. Me gusta mucho hacer una función de hombro porque compromete el deltoide. ¿Sí? Si yo tengo una lesión del nervio musculocutáneo, me va a ser complejo hacer flexión de codo. ¿Ah? Y si yo tengo un compromiso del radial, me va a ser complejo hacer extensión de codo y me va a ser complejo hacer supinación. ¿Sí? Ojo, no solo extensión de codo, también con complicaciones para hacer extensión de muñeca, por eso que hablamos de la mano caída, ¿todo bien? Después tenemos que hablar ya del mediano. El mediano inerva a todos los músculos del compartimento anterior de la región antebraquial, con la excepción del flexor cubital del carpo, que está inervado por el cubital, y por la mitad medial del flexor común profundo de los dedos, que también está inervado por el cubital, porque la mitad lateral está inervado por el nervio mediano. Y en la masa tenar inerva a todos los músculos de la masa tenar, con la excepción del aductor del pulgar, que está inervado por el cubital, y la porción profunda del flexor corto del pulgar, que también está inervado por el cubital, porque la porción superficial está inervada por el nervio mediano. Cuando hay una lesión motora, como es natural, se comprometen todos los movimientos de flexión de muñeca y flexiones de los dedos. Y se produce la mano simiesca, que significa una mano con atrofia de la musculatura de la masa tenar. La sensibilidad que otorga, la otorga a la cara palmar del dedo pulgar, del dedo índice, del dedo medio y la mitad lateral del dedo anular. No solamente por palmar, recuerden que por dorsal, no cubría el segundo, tercer y cuarto dedo porque quedaba libre, porque el nervio radial no llegaba hasta la punta. Por lo tanto, ¿quién suple esa deficiencia? Bueno, el mediano, que lo hace también por dorsal.
particularmente al dedo índice y el dedo medio, a partir de la interfalágica distal, y acá parcialmente lo que sería una suerte de traslapo entre la función del mediano con el nervio radial, desde el punto de vista sensitivo. Nervio cubital. El nervio cubital pasa por detrás acá de la epitrópia y ya sabemos que va a inervar aquí al cubital anterior y la mitad medial del flexor común profundo de los dedos. Pero la masa hipotenar inerva todos los músculos de la masa hipotenar y en la zona media inerva al tercer y cuarto umbilical, a todos los interocios dorsales, a todos los interocios palmares y al aductor del pulgar y la porción profunda del flexor corto del pulgar, amén de todos los músculos de la masa hipotenar. Cuando se produce una lesión motora de este nervio, la mano se le llama mano en parrilla. ¿Por qué? Porque al atrofiarse los interocios, los espacios intermetacarpianos se hunden, se deprimen y quedan solamente los tendones de los extensores, parecen una parrilla. Eso se le llama mano en parrilla. Y la zona sensibilidad obviamente tiene que ver con darle sensibilidad a la masa hipotenar por palmar y la zona dorsal, el tercio externo, ¿no es cierto?, de la cara dorsal de la región del metacarpo, metacarpiana, y obviamente la sensibilidad al dedo meñique y la mitad lateral del dedo anular. Plexo lumbar. Se dice rápido, pero mucha información. Ya he dicho un montón de información. Tenemos acá el plexo lumbar y tenemos acá formado por las raíces L2, L1, L2, L3, L4, aunque también L4 brinda un ramo que va al tronco lumosal. Y vemos que T12 con L1 se forman, ¿no es cierto? Se unen y forman el nervio ilio-hipogástrico, ¿no es cierto? Y va a inervar zonas que vienen a la región al hipogastrio y la zona baja ilíaca. Después tenemos el inguinal, que también deriva de lo mismo. Después, entre L1 y L12 va a dar origen al nervio génico femoral, una rama lumboinguinal y otra espermática externa. Y finalmente, donde me interesa llegar realmente son a las raíces que van a dar origen a los dos nervios principales. Los nervios principales son estos. Bueno, hay unos que son ahí dorsales y otros que son ventrales. L2, L3 y L4 se dividen en una rama anterior, una intermedia, son posteriores, pero una intermedia y otra posterior, pero la que está acá adelante va a dar origen al nervio obturador, L2, L3 y L4. Después, las más grandes y principales van a dar origen al nervio femoral, L2, L3 y L4, y por último el cutáneo femoral lateral, L2 y L3. Aquí nuevamente lo podemos ver, el nervio obturador, que pasa por el agujero obturador, y el nervio femoral. ¿Qué pasa? Usted ya lo sabe, entre el ligamento inguinal y la rama horizontal del pulso. Y cuando acceden a la región anteromedial del muslo, ¿no es cierto?, van a inervar a una serie de músculos. El femoral ya sabemos, inerva a qué? Al recto anterior, al vasto intermedio, al vasto medial y al vasto lateral, además del sartor. Y el obturador va a inervar al aductor mayor, medial y menor. Pero hay un problema con el testículo, ¿se acuerdan? Que está inervado por el femoral en realidad, pero a veces puede tener inervación mixta. La sensibilidad ya va a estar dada por este nervio que va a dar sensibilidad anteromedial de muslo, de rodillas, de pantorrilla y dorso medial de pie. Ya, el nervio safeno, ¿no es cierto? El nervio obturador en una zona exclusiva y cutáneo femoral en la zona superior. Después tenemos acá, obvio, si se me lesiona, ¿qué función izquierda? Si se lesiona, a ver, hay algo que no he dicho. Si se lesiona acá arriba, puede dar sensaciones, problemas distales, pero también hay alguien que no está acá, que no aparece destacado, que son las raíces que van a inervar al psoas. Vale decir, podría perder la función en el psoas a la
flexión, aducción y rotación externa. Y si se lesiona el nervio femoral, obviamente va a estar comprometida a través del recto femoral la flexión de cadera y va a estar comprometida la extensión de rodilla. Amén de toda la función que hace el sartorio, que ya sabemos que hace flexión, la abducción, ¿ya? Rotación externa, y si está flexionada la rodilla, flexiona la rodilla y hace rotación axial interna de tibia, porque no olvidar que el sartorio se fija en la pata de ganso. Obviamente en el nervio obturador hay compromisos en la aducción de cadera. Ese es el compromiso esencial que tiene, y obviamente la rotación externa de cadera, porque los aductores no solo aducen, sino que también hacen rotación externa de cadera. Plexo sacroiliaco. Plexo sacro. Está formada por el tronco lumbosacro, ¿cierto? Ahí tenemos las raíces L4, L5, ya, y tenemos S1, C2 y S3. Y usted ve que L4, L5, S1, C2 y S3 van a dar también ramos, ¿no es cierto? Uno más interno y otro más externo, ¿ya? El interno va a dar origen al nervio tibial hacia distal, y el externo va a dar origen al peroneo común. Lo que antes a nivel de rodilla se llamaba ciático popliteo externo, el ciático popliteo interno. El ciático popliteo externo va a dar origen al peroneo común, y el ciático popliteo interno va a dar origen al nervio tibial. Obvio, acá arriba tenemos una serie de nervios que, ¿cuáles son los que a mí me importan en lo personal? Estos dos que están acá, estos que vienen de L4, L5, S1, que es el nervio glúteo superior, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia larga. Y obviamente este que viene de acá, que es L4, L5, S1 y S2, que van a formar el nervio glúteo inferior, que va a ir para aquí, al glúteo mayor. Es un músculo importante. Ahora, cuando descienden por la cara posterior del muslo, ¿a alguien le tocó ciático? Tenían que hacer la diferencia. Porque ayer, mientras me mostraban la imagen, ¿se acuerdan que yo les dije cuántos son? Y me dijeron 3, y yo les dije no son 3, son 4. ¿Se acuerdan? Semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. ¿Y dónde está el cuarto? Porque el bíceps femoral son 2. Hay una porción larga y una corta. Y la inervación es distinta, porque si usted se fija, ya, semimembranoso, dice acá, semimembranoso, semitendinoso, ya, y dice cabeza larga del bíceps femoral, ¿no es cierto? Mire, inclusive tiene aductor, ¿qué dice acá? No le entiendo bien la letra. Aductor mayor del muslo. A veces también manda raíces para allá, pero lo que me interesa es que eso lo hace aquel que va a tributar a ser el nervio tibial. Porque los haces que van a tributar a formar el peroneo es el que inerva a la cabeza corta del bíceps femoral. Por lo tanto, no da lo mismo, no vienen del mismo tronco. Cuando hagan el nervio tienen que dividirlo en dos. ¿Ya? Y la sensibilidad que va a dar, evidentemente, guarda relación con lo que pasa por debajo del hueco oblicuo. Ciático oblicuo externo o nervio peroneo común. El peroneo común va a dar origen al nervio tibial anterior y al músculo cutáneo, que ahora cambiaron de nombre. Usted sabe que se llama peroneo profundo y peroneo superficial. ¿Ya? El peroneo profundo va a inervar a todos los músculos del compartimento anterior de pantorrilla, y el peroneo superficial va a inervar aquí en lo que queda. Parece el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Me imagino que no necesito repetir cuáles son los músculos del compartimento anterior, porque queda el anterior, el tensor largo del espejo mayor, el tensor largo de los dedos, ¿no es cierto? Peroneo anterior. Ahí apareció el peroneo anterior. Ya. Y la zona de sensibilidad tenemos una zona adyacente a la cabeza del peroneo, ya, peroneo común. El peroneo superficial va a dar sensibilidad a la cara anterolateral de pantorrilla y dorso lateral del pie, con una zona de sensibilidad exclusiva entre el dedo gordo y el segundo dedo. Nervio tibial, peroneo ciático oblicuo interno, que va a dar origen al nervio tibial. Antes se llamaba nervio tibial posterior, ahora dice nervio tibial, ¿no? Y vemos acá que va a inervar a todos los músculos compartimento posterior de pantorrilla.
y que va a dar origen después al plantar interno y al plantar externo, inervando todos esos músculos que yo ya los diferencié en la clase de biología en su momento. Y acá vamos a la sensibilidad, ya el nervio tibial a la región del talón, y el plantar interno, los 2/3 mediales, ¿no es cierto?, y el tercio lateral al plantar externo. Y aquí está la división, ya, por inervación motora, pero esto ya yo lo expliqué en biología, así que no lo voy a repetir. Dermatoma. Todos los nervios tienen dermatomas y esclerosis. Miotomas son las raíces que tributan a la inervación de un músculo en particular. Dermatomas son las raíces que tributan a un territorio de la superficie de la piel. Y esclerotomas son aquellas raíces que tributan a un segmento o región del periósteo que rodea un hueso. Eso es lo que es. Profe, ¿me tengo que saber todos los miotomas? No, porque le hice un punteo que está en el PowerPoint donde aparecen las raíces claves para poder detectar una lesión de cada raíz. No les voy a pedir que se sepan los miotomas así al detalle, porque son no habría capacidad en un semestre para que menos en una semana. Así que eso es lo que me interesa. Pero los dermatomas sí. Aquí tenemos los dermatomas vistos por la cara palmar y la cara dorsal. Y podemos verlos claramente. Tenemos acá C4, C5, miren, acá tenemos C4, C5, C6, C7, C8. ¿Lo ven? C4, C5, C6, C7, C8. C7 es fácil, el dedo del corazón, como decían las viejitas. ¿Ya? Y después tenemos T1, T2, T3. Y acá lo estamos mirando por la cara palmar y el mismo cuento. ¿Ya? Nuevamente, lo que pasa es que, cuidado, estos son dermatomas y estos son miotomas. Miotomas acá, no se preocupen por los miotomas acá. Recuerden la sensibilidad cutánea, los dermatomas. C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2, T3. No se preocupen de esto porque más adelante hay unas diapositivas donde explico cada raíz. Aquí por dorsal C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2, T3. Ve que no cambia demasiado por delante, por detrás, casi lo mismo. Acá, los de la derecha son dermatomas, los de acá son miotomas. No se preocupen por los miotomas, veamos los dermatomas. L1, L2, L3, L4, L5, S1. Por dorsal, la misma tontera, L1, L2, L3, L4, L5, S1, ya, acá está. L3, L4, L5, S1. Ya, echamos al detalle. C5. ¿Se acuerdan que yo les hacía esta tontera? Ahora se lo tienen que memorizar. A ver. Primero, C5, deltoide. C5, C6, bisebraquial. C6, braquioradial. C7, tríceps braquial. ¿Sí? C6, primer radial y segundo radial externo. O extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. C7, cubital posterior o extensor cubital del carpo. C7, palmar mayor o flexor radial del carpo. C8, cubital anterior o flexor cubital del carpo. C7, C8, C7, extensor común de los dedos. C8, flexor común superficial y profundo de los dedos. D1, interóseos. ¿Estamos? Es una manera de recordarlos más fácilmente. Ahora, lo que yo dije en 40 segundos, ahora aparece uno por uno. Lo dije rápido. C5, claro que este es un libro de exploración, por lo tanto dice más. C5, abducción de hombro. Y lo evalúo al pedirle al paciente abducción de hombro. Reflejo bicipital, pegamos el martillazo en el tendón distal del bíceps braquial. Sensibilidad C5, ya lo dije cuando vi dermatomas recién. Y acá aparece el desglose, ¿no es cierto?
donde vemos que el C5 tiene que ver con el nervio circunflejo axilar, deltoides, pero también tiene que ver, si es la raíz C5, con el nervio supraescapular. Es otro nervio, pero la raíz está igual, supraespinosa. Extensión de codo. La extensión era C7, ¿no es cierto? Extensión de codo. ¿Ya? Pero yo también hablé de C5, C6 para la flexión de codo, ¿sí o no? Entonces acá dice nervio musculocutáneo, bíceps C5, C6. Nervio radial, tríceps C7. Y acá para recordarlo, examen de reflejo bicipital, ¿no es cierto? C5. Entonces, acá con un poco de imaginación, el doctor Oppenfield, así se llama el doctor, que paz descanse. Este está sacado un libro que se llama Exploración del tronco y los miembros, ¿no es cierto?, de Oppenfield. Lo hizo en las fines de la década de los 70, a fines de la década del 60, a comienzos de los 70. El libro es pero tan bueno que todavía sigue vigente. Es más, el hijo se cuelga del prestigio de su padre y lo volvió a editar, pero ahora él como editor, pero la verdad es que la pega la hizo el papá. Y lo peor, el libro nuevo está malo. Se equivocaron en colocar unas raíces. Los que no saben se lo estudian y se lo estudian mal, porque los libros, yo tengo la edición antigua y la nueva tiene ese error. Pero bueno, C5, para recordar, por eso hace así movimiento de reflexión y es así, pero no es necesario que los dedos se extiendan como para que aparezca el número 5, pero bueno, flexión de codo. Extraordinario libro. Si alguien lo necesita, más adelante me lo pide, yo lo tengo digital. Bueno, acá tenemos las zonas de sensibilidad, la zona de sensibilidad exclusiva del nervio axilar, obviamente C5 y C6, ¿ya? La distribución social del nivel neurológico C5, para que se sepa. C6. Y acá, cuando pensamos en el C6, obviamente dije extensión de muñeca, pero extensión con radialización. ¿Y cómo se evalúa esto? Con el reflejo braquirradial. Se percute el tendón distal del braquirradial adyacente a la base de la apófisis tiroides del radio. Y obviamente acá aparece el dermatoma que corresponde. Y podemos ver, recuerda que yo le dije C6, primer y segundo radial externo, extensor radial largo y corto del carpo, bueno, nervio radial, primer radial y segundo radial externo, y el cubital posterior, es C7, por eso dije C6 y C7. Nervio mediano, palmar mayor, flexión con radialización, C7 y C8. C6, C7, C7, C8. Ahí está. C7, ya con contrarresistencia, y C8. Pruebas de reflejo del supinador largo. C6. Una manera fácil de recordar la distribución sensorial de C6, la zona de C7. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué C7? C6, C7, C7, porque C7 es palmar mayor, o flexor radial del carpo, flexión de muñeca, reflejo tricipital, se percute el tendón distal del tríceps para que haga, ¿ya? A pesar de lo bien que está hecho el dibujo, está malo. Porque usted comprenderá que el movimiento tiene que ser hecho en contra de la acción de la fuerza de gravedad y por lo tanto lo que uno hace, sienta al paciente, lo pone en una disposición así, que esté soportado así y él se golpea aquí para que el movimiento se haga así, porque si usted lo hace de esa manera cae por gravedad. Pero bueno. ¿Y C7 cuál era? El dedito del corazón, ¿se acuerda? Para que no se les olvide. Y podemos ver nuevamente nervio radial, extensor común de los dedos, C7. ¿Se acuerdan que lo hice así? C7 y este era C8.
Después tenemos un nervio meridiano, flexor común superficial de los dedos, flexor común profundo de los dedos, mitad radial C8, C7, C8. Y nervio cubital común profundo de los dedos, mitad cubital. Prueba de los reflejos del tríceps. Eso es C7, ustedes. Vamos a recordar ahora C8. C8, flexión de los dedos, flexor común superficial, ¿ya? Y flexor común profundo. No hay reflejos, y C8 es la mitad medial de la región de la mano y la mitad medial de la región antebraquial. D1, interóseo. No hay reflejos, y D1 es la mitad medial de la región braquial. Y acá, abducción y aducción de los dedos, obviamente los lumbricales, ¿no es cierto? Mediano y el cubital. No olvidar que los lumbricales en realidad lo que hacen no es abducción y aducción, ¿eh? Los lumbricales, recuerden, hacen flexión metacarpofalágica con extensión interfalágica proximal y distal. Los lumbricales hacen esto. Y los interóseos son los que hacen apertura y cierre. Pero bueno, es la raíz de uno que es lo que me interesa que no olviden. Y aquí tenemos una manera de recordar fácil. C6, C7, C7, C8 y D1. ¿Ya? C6, C7, C7, C8 y D1. Ahí está para recordar los reflejos. Reflejo bicipital, C5. Reflejo braquirradial, C6. Reflejo tricipital, C7. Ya está como... ¿Han visto esa herramienta de cocina con la cual se corta la masa? Es como una ruedita de metal. Bueno, es parecido, pero es más pituco y es más caro porque es para medir sensibilidad de un sujeto. Y ese suerte como de rodillo se pasa por la piel, con los ojos cerrados, ¿se entiende? Para que él diga si siente o no siente la presión ni la presión del cursor de esta ruedita. Entonces cuando se pasa por acá, usted evalúa C5, evalúa C6, evalúa C7, evalúa C8, de 1 y de 2. Así se evalúa la sensibilidad. Hay otros instrumentos más pitucos, pero más caros. Eso es suficiente. Miembro inferior. Plexo lumbar. Entonces acá tenemos de 12, L1, L2, L3, para inervar aquí al psoas ilíaco. Flexión con aducción y rotación externa de cadera. Acá viene a estar nervio femoral, ¿no es cierto? L2, L3, L4. Extensión de rodilla y flexión de cadera. Ahí está, L2, L3, L4. Cuádriceps, ¿no es cierto? Flexión de cadera y extensión de rodilla. Nervio femoral. Acá tenemos, como es natural, al obturador, L2, L3, L4 también. ¿Ya? Actor mayor, mediano, menor. Nivel neurológico del L4. A ver, si yo pienso en el L4, lo primero que tengo que pensar es en el peroneo profundo, en el nervio peroneo profundo, y específicamente en el tibial anterior. Porque el tibial anterior hace dorsiflexión con inversión. El reflejo del L4 es el típico reflejo que usted más conoce, o el único que conoció en su vida, que es el reflejo cuadricipital, el de acá del tendón rotuliano. ¿Ya? Y las sensaciones usted ya sabe, recordar cómo va en el pie, de medial a lateral, L4, L5, L1, L4, L5, L1. Majadamente, repito, L4, L5, L1. Por lo tanto, en el tercio medial, usted evalúa la sensibilidad del L4. Inversión de pie, ya lo sabemos, ya lo dice, tibial anterior en el L4. Acá le dice ciático popliteo externo y habla del nervio tibial anterior, que ya sabemos que ahora se llama peroneo profundo. Está obvio, si yo me filo en la década del 60, 70 está con la nomenclatura antigua, pero vuelvo a repetir, el mejor trabajo que he visto con respecto a enseñar algo como bien. Ahora, ¿qué es L5? El L5 también es el peroneo profundo, pero se activan todos los otros músculos con la excepción del tibial anterior. Extensor largo de los pies mayores, extensor común de los dedos. ¿Sí? Ahí para recordar L4, pero el reflejo cuadricipital.
tenemos L5. Este es como un largo de los dedos. Reflejo ninguno, L5 la zona del empeño, la cara dorsal del pie. Ahora, y obviamente, si estamos hablando de la dorsiflexión, están todos los otros, pues L5, lo que yo le acabo de decir. Ahora, ¿qué pasa con los peroneos? Porque los peroneos que hacen flexión plantar con eversión, es la raíz de S1. Eso correspondería al nervio con el nombre actual que sería peroneo superficial. Así que no se extrañe porque está... bueno, acá hace un alcance, porque corroboramos, porque a veces uno no sabe si el problema es el nervio o la raíz. A ver, pensemos. L5, ya dijimos que L5 correspondía... L5 corresponde al nervio peroneo profundo, que inerva todos los músculos del compartimento anterior de pantorrilla, excepto, como raíz, al tibial anterior, porque el tibial anterior es L4. Todos los otros son L5. La pregunta, ¿es el nervio o es la raíz? Pero yo sé que L5 es la raíz emblemática que inerva a través del nervio glúteo superior al glúteo medio y al glúteo menor el tensor de la fascia lata. Entonces voy a evaluar la abducción de cadera. Si guatea la abducción de cadera, no era el nervio, era la raíz. Porque si la abducción de cadera está en el descueve, no es la raíz, el problema está en el nervio, no en la raíz en particular, para discriminar. Por eso que está enseñando lo del nervio glúteo superior, que la raíz emblemática es L5. Si fuera el nervio glúteo inferior, sería S1. Veamos, S1 correspondería al peroneo superficial, que inerva ¿a quién? Al peroneo lateral largo y al peroneo lateral corto, pero también tributa al nervio tibial por atrás, que inerva todos los músculos del compartimento posterior, gemelo interno, gemelo externo, sóleo, plantar delgado, como diría mi abuela, la calle de espalda, la pata de la masa, todo lo que está ahí atrás. ¿Ya? Y la raíz emblemática sería S1. Aquí tenemos peroneo lateral largo y corto, el reflejo del atibiano, ¿ya? Y la sensibilidad es el tercio lateral de la región del pie. Por lo tanto, es responsable de la aversión. Y acá le llaman nervio musculocutáneo de la pierna. Así me lo enseñaron a mí en la universidad cuando yo era estudiante de primer año. Ya sabemos que se llama ahora peroneo superficial. Es la misma cuestión. Y ahora, obvio, ya tenemos que seguir pensando en todos los demás, ¿no es cierto? El compartimento posterior, cuando dije la cacha de la espalda para la mesa, todo lo que está atrás, gemelo interno, gemelo externo, qué sé yo, glúteo delgado, flexor largo, tibial posterior, todo esto están inervados por el nervio tibial y por la raíz emblemática S1. Profe, pero es que en el libro dice varios nervios, sí, pero yo se lo estoy simplificando, estoy mostrando el que más importa. Ahora, si quiere aprender todos los nervios, no hay problema, son muchos más. ¿Ya? Y obviamente acá va a aparecer el nervio glúteo inferior. ¿Lo ven? Que inerva el glúteo mayor y la raíz es ahora, las zonas de sensibilidad. Vamos a ver zonas de sensibilidad en función de la raíz. L4, de mediana lateral, L4, L5, S1. Y le pasamos de nuevo el cortador de pizza, pero no se llama así, el rodillo de sensibilidad, ¿ya? Para medir la sensibilidad de L4, L5 y S1. Pero también existen, el tiro al blanco, sí, porque me faltó S2, S3, S4, S, ¿ya? Entonces tenemos S3, S4, S5 y obviamente esto tiene que ver con todos los tejidos que circunscriben el ano. ¿Se pueden examinar también? Sí, pero no se metan ahí. ¿Ya? Y aquí tenemos también raíces que tributan a ciertas zonas, la de los mamelones, la altura del apéndice sifoide, del ombligo y del pie inguinal, que tributan a de 4, de 7, de 10 y de 12 respectivamente. Repito, de 4, de 7, de 10 y de 12 respectivamente. ¿Terminé? No, no he terminado. Tienen un recreo chiquitico.